Renovación Carismática Católica de Arequipa, Grupo de Oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa, Zona 8 de la Renovación Carismática Católica del Distrito de Mariano Melgar. Hoy día, lunes 5 de octubre, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y para eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos enseñe su palabra y nos dé la sabiduría para ponerla en práctica. En este pasaje de la Biblia encontramos a un maestro de la ley preguntándole al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y es una pregunta que probablemente nosotros también nos habremos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo considerar mi hermano? Vamos a leer para que el Señor nos aclare bien esa pregunta. Versículo 30. Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. En este pasaje se nos mencionan algunos elementos que vamos a ir analizando. Se nos habla del camino, un camino de bajada. El camino en la Biblia significa la vida del hombre. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué camino estamos tomando? ¿El buen camino o el mal camino? Aquí vemos que este hombre ha tomado un camino de bajada, de descenso espiritual. ¿Por qué decimos eso? Porque él sale de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad santa de Dios donde se encontraba el templo, el lugar de adoración de todo judío. Y Jerusalén simboliza la iglesia, el lugar seguro donde todo cristiano debe permanecer para mantener a salvo su vida espiritual. Si nosotros salimos de la iglesia y emprendemos un camino de bajada espiritual, nos vamos a exponer a caer en manos del ladrón. ¿Y quién es el ladrón? El Señor Jesús en el Evangelio de Juan 10:10 nos explica que el ladrón es el diablo. El Señor habla de Satanás utilizando el término ladrón para referirse a él. Y dice el versículo exactamente, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar, matar y destruir. Entonces lo que le pasó al hombre de la parábola fue que se encontró con los ladrones que le robaron, lo despojaron y lo dejaron casi muerto. Y es la obra que Satanás hace en la vida de los seres humanos. Nos roba la gracia de Dios, nos destruye espiritualmente y nos aleja tanto del Señor que terminamos en una situación de muerte espiritual. Esa es la obra de Satanás en la vida de todo aquel que decide seguir sus propios caminos o que decide seguir un camino de descenso espiritual, de alejamiento de Dios. Pero encontramos en el versículo 33 la intervención del buen samaritano. El buen samaritano en este pasaje de la Biblia representa al Señor Jesús por todo lo que Él hace con el hombre del cual estamos hablando, el hombre que fue víctima de los asaltantes. ¿Qué hizo el buen samaritano?
¿Qué hace el Señor Jesús en nuestra vida cuando nos encuentra en el camino? Vamos a leer los pasos que la Biblia menciona. Versículo 33 dice: un samaritano también pasó por aquel camino, es decir, el hombre perdido, maltrecho, malherido, se encuentra con Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Primero lo vio, primero el Señor nos mira, Él siempre nos mira. Nuestra vida siempre está ante los ojos de Dios. Segundo, se compadeció. El Señor siente una misericordia infinita por cada uno de los seres humanos. Y tercero, se acercó. No solo siente compasión, misericordia, sino que el Señor se acerca al hombre. No es el ser humano el que busca a Dios, no es el ser humano el que toma la iniciativa. Es Dios siempre el que toma la iniciativa de buscar y acercarse al ser humano. Cuarto, el Señor cura nuestras heridas con aceite y vino. Mire, el Señor cura nuestra gran herida, que es el pecado original, a través de los sacramentos. El aceite representa al Espíritu Santo y el vino representa la Eucaristía, a través de la cual el Señor nos invita a entrar en comunión perfecta con Él. Y sabemos que la Eucaristía es siempre sanadora, es siempre regeneradora de nuestra naturaleza humana, de nuestra vida espiritual y también material. Quinto, el Señor le venda las heridas. Y si buscamos en el Salmo 147, versículo 2, encontramos ahí un pasaje que coincide con lo que dice aquí. Dice el Salmo: reconstruye el Señor a Jerusalén, junta a los desterrados de Israel, sana a los de corazones destrozados y venda sus heridas. El buen samaritano es Jesús. Él reconstruye el corazón, es decir, la vida espiritual del hombre, y además venda y sana nuestras heridas. Sexto, después lo montó sobre el animal que él traía. Miren, para que el buen samaritano pudiera montar al hombre malherido sobre su animal, sobre la bestia de carga que él llevaba, tuvo que tomarlo entre sus brazos, cargarlo y recién colocarlo sobre el animal. Esto quiere decir que cuando el Señor nos encuentra, carga con el peso de nuestro pecado, carga con el peso de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades. Carga sobre sí el Señor todo el peso de nuestra naturaleza humana caída, herida por el pecado y la maldad. 7. Lo condujo a una posada. ¿Tú sabes cuál es esa posada? La posada a la cual el Señor nos conduce es la iglesia. La iglesia es el lugar seguro donde todo cristiano tiene que permanecer para crecer espiritualmente, para cuidar su salud espiritual, su salvación. 8. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero. El posadero es el sacerdote, son los sacerdotes encargados de cuidar al pueblo de Dios. Nosotros a los sacerdotes solemos decirles curas. Es que cura quiere decir cuidador. Es el que se encarga de cuidar a todos los hijos de Dios, a las ovejas del Señor. Ellos han recibido ese encargo del Señor.
siguiente mandato que le da al posadero o al sacerdote es cuídalo. Y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Mira, el Señor ha prometido volver. Jesús va a regresar por nosotros, por todas las ovejas que Él ha rescatado, por todos los redimidos que Él ha liberado del pecado, que Él ha sanado de esa herida profunda de la naturaleza humana pecadora y caída. El Señor va a regresar por nosotros. Estamos esperándole, estamos preparándonos para cuando Él regrese por segunda vez. Sería bueno que meditemos sobre eso. En el versículo 36, el Señor Jesús le pregunta al maestro de la ley: según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del buen samaritano es muy hermosa. Es una palabra que nos enseña mucho sobre la misericordia de Dios hacia nosotros los seres humanos, pero también es una parábola que tiene un mandato muy serio del Señor. Es este mandato que está en el versículo 37b: y haz tú lo mismo. Así como el Señor mira, rescata, sana el corazón del hombre, nos coloca en la iglesia, nos encarga al cuidado de los sacerdotes. Así como Él obra en nosotros, Él también quiere que nosotros obremos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que se han alejado del camino de Dios, con aquellos que están lejos. Entonces, hermanos, esta semana nosotros aprendemos la enseñanza y el mandato de Dios. Nuestro prójimo es el que está a nuestro lado. Puede ser alguien de tu familia, pueden ser tus vecinos, tus amigos, aquellos que se han alejado del camino de Dios. Pues vamos a su rescate, vamos a acercarlos nuevamente al camino. No olvidemos esta semana participar de la misa de manera virtual, hacer nuestra comunión espiritual, no descuidar nuestra vida espiritual practicando la oración, leyendo y meditando la Biblia, y que el Señor nos bendiga hasta el próximo lunes.